Bueno, déjeme saludar al maestro Paco Cruz. Mi querido Paco, me estoy volviendo loco con tanta información. Es que ayer estuvo bueno el agarrón en el Senado y es que amerita el tema. El maestro Paco Cruz ya va para 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y sus libros de referencia, a pesar de los años más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, más los que salgan en las pláticas, en los análisis con el maestro Paco Cruz. Mi querido Paco, ahora sí que maestro, usted sírvase por donde quiera entrarle, desde el triste papel que hace Luis Donaldo Colosio Riojas, desde las payasadas de Lili Telles y Ricardo Anaya defendiendo a Maru Campos, hasta creo yo, la profundidad con la que exhiben a Maru Campos. Y por cierto, ya también hablaremos de este intento de narrativa para contrapuntear, para poner en conflicto a Donald Trump con Claudia Sheinbaum por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Espero que la Ah, tormenta nos respete. Vicente, ¿cómo estás? Fíjate que aquí en mi pueblo, verdaderamente desde la noche, la noche y la madrugada, las primeras horas de la madrugada, ha caído agua en serio y ha habido tormentas eléctricas, pero esperemos que nos respete, Vicente. Aquí estamos. Mira, Vicente, por la importancia que representa, porque aquí tratamos el tema ayer, anteayer, todo lo que representa es Maru Campos. Maru Campos y la presencia de la CIA que hoy sabemos, por lo menos desde enero, tiene metida a la CIA en el gobierno de Chihuahua atrás de la Fiscalía General del Estado. Pero déjame primero hacer una aclaración, Vicente. Sí, María Eugenia Campos Galván goza de inmunidad procesal en términos legales tiene, y para nosotros tiene fuero constitucional. Para que Maru Campos o un gobernador cualquiera pueda ser procesado por un delito federal, como todas las leyes que violó, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debe realizar una declaración de procedencia, es decir, un desafuero. Sin embargo, debido a una resolución de la Corte que nosotros vimos en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aunque la Cámara de Diputados votara a favor del desafuero de Maru Campos, la realidad es que Maru Campos, como cualquier gobernador ahora, por esta decisión de la Suprema Corte, goza de fuero del Estado. Así que para que pudieran juzgar a Maru Campos, la Cámara de Diputados de Chihuahua tendría que también declarar el juicio de procedencia y no va a pasar. Así que la última palabra la tiene la Cámara de Diputados de Chihuahua. Así que a ese es punto para que no haya problemas. Segundo, Vicente, a partir de todo lo que tenemos, que lo hemos discutido ampliamente en Sin Censura, que violó Maru Campos y que violó el fiscal general de Chihuahua, que por cierto, estaba leyendo, no tiene ese fuero que protege a Maru Campos, y podrían llegar a él, pero bueno, vamos luego. ¿Qué violó Maru Campos? Primero, la Ley de Seguridad Nacional. Sí, y luego violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley de Seguridad Nacional prohíbe expresamente que agentes extranjeros operen en territorio nacional sin el consentimiento y autorización de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí tienes ya violó abiertamente. Luego, cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno que tenga contacto con agentes extranjeros, contacto, debe informar al grupo de alto nivel de seguridad sobre cualquier reunión o interacción que tenga con agentes extranjeros. Y luego, sigo con la Ley de Seguridad Nacional. Se prohíbe que agentes extranjeros realicen detenciones o participen directamente en operativos de campo como el desmantelamiento de narcolaboratorios en el que presuntamente participan agentes federales mexicanos. Luego, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos
¿Qué está haciendo Maru Campos? Violando la soberanía nacional. Y que puede configurarse el delito de traición a la patria. Pueden decir en el debate lo que quieran, pueden encuadrarlo como quieran, como Luis Donaldo Colosio Roy Hojas, lo pueden encuadrar como quieran, pero Maru Campos teniendo, solo por tener contacto con agentes extranjeros, sí, está violando la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, pues después de esto, el accidente, o llamémosle accidente porque así lo han dado a conocer, el accidente vehicular del 19 de abril de 2026 en el que murieron dos agentes estadounidenses, hoy sabemos que son de la CIA y sabemos que operan en este país desde enero con otros dos compañeros, constituye una violación a todo esto que platicamos, a la Ley de Seguridad Nacional, a la Constitución. Así que la Fiscalía General de la República está obligada a abrir una investigación para determinar las sanciones correspondientes contra, en este caso, la gobernadora María Eugenia Campos Galván de Chihuahua y contra el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui. Hasta ahí queda claro, Vicente, ¿cierto? Las leyes son muy claras, no hay. Así que Maru Campos violó la ley de seguridad. Sí, Vicente. Y lo que se sume, Paco, porque estaba sí. viendo un reporte del LA Times que habla de que agentes de la CIA ya han entrado a Chihuahua por lo menos 3 veces en el año y que no serían 2, sino serían 4 y que fueron vestidos de autoridad estatal. No sé qué más se pueda sumar a esa lista. No, ese es real, Vicente. Yo te decía, desde enero ya hay evidencia muy sólida desde que desde enero pasado la CIA está operando en el gobierno de Chihuahua. Y para evitar que sean detectados los agentes de la CIA en Chihuahua, se ordenó que usen vestimenta de la Fiscalía, de agentes de la Fiscalía General de Chihuahua o de la Policía Estatal. Así que ¿qué hacen 4 agentes de la CIA operando en territorio chihuahuense? Operando en la clandestinidad, en complicidad, sí, con la gobernadora de Chihuahua, pero también hay que decirlo, en complicidad con la Embajada de Estados Unidos en México. Ahora, Maru Campos se ha enredado con su propia lengua, lo mismo que el fiscal general Vicente. Han cambiado de versiones como por lo menos 4 veces, discúlpame, por lo menos en 4 ocasiones, torpe y cínicamente, han cambiado la versión. ¿Por qué lo hacen? Pues, claramente porque están ocultando que desde enero pasado permitieron operaciones clandestinas de la CIA. Que la CIA se mueve en este país a través de los permisos que goza de la gobernadora de Chihuahua. ¿Cómo se van a zafar de este embrollo en el que se han metido? La verdad, no lo sabemos, pero la realidad es que ha mentido María Eugenia Campos, ha mentido César Jáuregui, el fiscal general. Tramposamente intentó Maru Campos involucrar al ejército mexicano en las operaciones de la CIA. Y digo tramposamente porque los agentes de la CIA iban vestidos con uniformes de la policía de Chihuahua. El Maru Campos dijo, ahí estaba el ejército. Pues sí, estaba el ejército en realidad, pero nunca le informaron al ejército, nunca, que los agentes de la CIA, que participarían agentes de la CIA, y menos que estos irían vestidos con uniformes de la Policía Judicial de Chihuahua. Así que no importa. Paco, sí, Vicente. Y ayer en el debate, Gerardo Fernández Noroña hizo una precisión importantísima. ¿Quiénes se dedican a la lucha contra las drogas? Los de la DEA. ¿Por qué la CIA? Es lo que no se entiende. Pareciera que nos quieren hacer pasar por normal, al menos en la cabecita de ellos, que agentes de la CIA estuvieran en Chihuahua para un operativo contra las drogas. Pero la CIA no se dedica a eso. Bueno, lo último que supimos fue que era la DEA la encargada de la lucha antinarcóticos. Cosas de esas que hay que analizar. No, Vicente, te lo explico, ya lo dijimos aquí, pero yo te lo explico. Entre 1947, cuando nació la CIA,
y 1973, cuando nació la CIA tenía un brazo para combatir el narcotráfico. A partir de 73 nace la DEA por decisión del presidente Richard M. Nixon y le quitan el combate al narcotráfico sin que pierda su brazo del narcotráfico. Claro está, que le ha servido para infiltrar, para espiar, para hacer trabajo de inteligencia, pero se lo quitan. Pero a partir de 89, por todo el desprestigio que se carga la CIA, desaparece la CIA prácticamente. Digo, no desaparece, hay trabajo clandestino siempre, aquí está Chihuahua, pero desaparece. ¿Por qué? Porque la DEA tomó trabajos de inteligencia y tomó el trabajo del narcotráfico. O a propósito del narcotráfico, la CIA, la DEA empezó a tomar trabajos de inteligencia. Y esto se nota en la invasión a Panamá en 1989, Vicente. Hay ya una intromisión, hay una participación de la DEA en trabajos de inteligencia. Y a la CIA, por todo el desprestigio, todos los golpes de Estado, las incursiones en Latinoamérica, se hace a un lado. Se mantiene el trabajo muy oculto, pero a partir de la llegada del presidente Donald Trump en su segundo término, la CIA retoma a todos sus papeles normales con los que nació en 1947. Hacer trabajo de inteligencia, hacer trabajo de contrainteligencia, de espionaje, ¿para qué? Para desestabilizar a los países en los que intervenga América Latina o cualquier región y afectar, dañar las democracias latinoamericanas. Estos son peligros documentados, Vicente, no lo estamos platicando hoy. La CIA históricamente ha participado en eso. Así que hoy, cuando regresa Donald Trump o toma posesión a su segundo mandato y le da poderes amplios a la CIA, y de pronto nos encontramos con que llevan 4 meses por lo menos operando desde Chihuahua. ¿Qué está haciendo? Operando en la clandestinidad. Así operan. Aquí lo dijimos. Ahora, tienen razón quienes señalan. Primero, Javier Corral dijo, está documentado que César Jáuregui y la gobernadora María Eugenia Campos están vinculados al narcotráfico y a la corrupción, Vicente. Y ese es caldo de cultivo para la CIA. Imagínate cuántas cosas tiene la CIA de Maru Campos y de César Jáuregui Moreno, el fiscal general de Chihuahua, que le abrieron la puerta de par en par para operar desde Chihuahua. ¿Qué está haciendo la CIA? Pues está conspirando, Vicente. Eso no tenemos que buscarle nada. Es histórico el trabajo de la CIA. Yo solo voy a recordar, por ejemplo, y voy a meter otro elemento, el gobernador Ronald Johnson en los 80 participó, el embajador de Estados Unidos en México, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, participó en la formación de grupos paramilitares en Honduras, en El Salvador. Así que si queremos buscar, inventarle muchas cosas, sí, pero el embajador de Estados Unidos en México es especialista en intervenciones en los países de América Latina. Entonces, ¿qué están haciendo los agentes de la CIA en México? Fomentando o estudiando la desestabilización, Vicente. Tenemos bien documentado que en el primer gobierno del presidente Donald Trump, este magnate pidió en varias ocasiones estudios para ver qué pasaba con un bombardeo selectivo en México. Eso está documentado, Vicente, no lo decimos nosotros aquí, ya está documentado. Algunos exsecretarios de defensa, que ahora son secretarios de guerra, exsecretarios de defensa de Donald Trump, lo advirtieron. Donald Trump quería bombardear a México, incluso pidió consejos sobre si podía bombardear en forma ilegal y después atribuir los bombardeos a cualquier otro país. ¿Qué quería Donald Trump? Desestabilizar a México. ¿Qué quiere Donald Trump? No lo digo ahorita, Vicente, no lo decimos ahorita. Donald Trump lo ha expresado desde el 20 de enero pasado de 2025, cuando tomó posesión para su segundo término.
México es su blanco prioritario. Así que tienes a 4 agentes de la DEA operando por 4, bueno, son enero, febrero, marzo, abril, mayo, por 4 meses, abril, son 3 meses, estamos cerca de mayo, casi 4 meses, operando a 4 agentes, haciendo trabajos de campo. ¿Qué estaban haciendo si tienen a la DEA ahora? Si estuvieran en una operación regular, pues tienes a la gobernadora de Chihuahua estaría obligada a pedir, a solicitar permiso para que agentes de la CIA, de la DEA, del FBI fueran a capacitar a sus agentes en las tareas que quieran, manejo de drones, manejo de grupos de la delincuencia organizada, lo que quieran, dialogar con el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Cancillería de México, Vicente, pero no lo hicieron. Así que, ¿qué están haciendo? Están haciendo trabajos clandestinos. La CIA está haciendo trabajos clandestinos a México. Y por la historia que le conocemos desde 1947, la CIA nunca ha promovido ni ha sido promotor de la democracia en ningún país, sino promotor de cambios violentos en cualquiera de los regímenes que quieran ponerle en cualquiera de los gobiernos, y aquí América Latina ha sido caldo de cultivo de la CIA, Vicente. Y Jaime, no sé si ya llegó Jaime Hernández, pero buenos días. Sí, ya llegó el maestro Jaime Hernández, a quien saludamos con mucho gusto, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar, como las charlas cruzadas a las 5 de la tarde del maestro Paco Cruz. No Apto para Cínicos es de 1 a 3, de lunes a viernes. Hay que apoyar con los likes, con las suscripciones, con los superchats, sobre todo eso, respaldar económicamente los esfuerzos independientes. Te saludo, mi querido Jaime. Buenos días, ¿cómo estás? Good morning, ladies and gentlemen, ¿cómo están? Pues Bienvenidos sean a mi espacio. No, es el espacio de Vicente. Es son los cínico, pelos de fíjate, punta. bien lo dice, es cínico, Jaime, no apto para cínicos. Ayer sí te dimos golpe de estado, Vicente. Ayer sí te dimos Gracias, golpe de de hecho, estado. gracias. Y listo para lo que me pongan, para lo que me digan. A ver, estamos viendo el debate en el Senado, muy cabrón. Al final, creo que tienes el momento, Ceci, en el que se anuncia que sí se cita a Maru Campos. Respetuosamente se invita a la gobernadora panista de Chihuahua y a su fiscal para que vayan a aclarar qué chingados está pasando. A ver si lo tienes así el momento. A ver, échelo. A ver si lo tienes por ahí. Creo que está en tu lista. Ahí lo tienes, la lista que tú misma me pasaste, querida Ceci. Es su video número 11, querida Ceci. Bueno, olvidémonos de eso. De puntos constitucionales con punto de acuerdo por el que se invita a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y al titular de la Fiscalía General de dicho Estado a una reunión de trabajo en comisiones senatoriales para que informen sobre los hechos ocurridos en esa entidad. La violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente al Gobierno de México, la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano. Lo que solicito a la Secretaría de Lectura solo a su parte resolutiva. Punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República invita respetuosamente a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, maestra María Eugenia Campos Galván, y a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, licenciado César Gustavo Jauregui Moreno, a una reunión de trabajo con las comisiones de puntos constitucionales y de seguridad pública, a celebrarse el martes 28 de abril del 2026 a las 11 horas, en la sede del Senado de la República, con el objeto de que puedan proporcionar información relacionada con los hechos en los que perdieron la vida 2 personas de nacionalidad estadounidense en dicha entidad federativa, así como los elementos que permitan conocer las circunstancias en que ocurrieron dichos acontecimientos y el estado que guardan las investigaciones correspondientes. Segundo, el Senado de la República solicita a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y
al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitan de manera previa a la reunión de trabajo un informe pormenorizado y documental que contenga la cronología completa de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones sostenidas con autoridades federales y cualquier actuación realizada en términos del artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado, señora presidenta. En consecuencia, está aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese. Adivinen dónde y a qué hora va a estar Miguelito el martes. Bueno, a las 11 de la mañana sabemos. Voy a estar en el Senado porque se va a poner sabroso. Y algo que me llama mucho la atención, Jaime, que ayer en Fox News entrevistaban a Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, la vocera de Donald Trump, diciendo que a Donald Trump le gustaría un poco de empatía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Me gustó, debo de decirlo, la respuesta rápida de la Embajada de México en Estados Unidos que dice, pues desde que se anunció la presidenta dijo esto y lo pusieron hasta con subtítulos en inglés, los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, antes de que tenga agarre tracción esta narrativa de que en México, pues, pues que no hubo, que hubo cero empatía por la muerte de los agentes de la CIA. Adelante, Ceci. One quick one. This is the Mexican President, Claudia Sheinbaum, saying that they're not aware of any worker coordination between the U.S. and Mexico on this operation where 2 CIA agents were killed in a car accident. We're still waiting for details of exactly what happened to them. But I heard Dan Hoffman, who was a former Moscow CIA station chief just in the last hour, saying that he really would have appreciated it if the president of Mexico had thanked them for their service and expressed sympathy for the loss of those CIA agents. We talked a little bit about this earlier with the president. You know, he seems to be very unhappy with the president of Mexico right now based on all this. Can you expand on that? Sure. I think the president would agree that some sympathy from Claudia Sheinbaum would be well worth it for the 2 American lives that were lost, considering all that the United States of America is doing currently under this president to stop the scourge of drug trafficking through Mexico to the United States. And we have seen some cooperation from President Sheinbaum. I think the president always wants to see more cooperation when what we are doing is not only a benefit to the American people, but to her people as well, to crack down on these cartels and to remove again the scourge of drug eso es lo que and dice human trafficking Caroline that has flowed through Leavitt. Mexico for far too long and has taken. Eso es lo que dice la vocera de la Casa Blanca. Pues que hay una molestia de Donald Trump. Pero si ya la presidenta de México dijo esto. Antes que nada, lamentamos el fallecimiento, porque independientemente de cualquier situación, está lo humano. Y lamentamos este accidente, que hayan fallecido, y tienen toda la solidaridad y todo el apoyo del gobierno de México, y estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos. Eso es lo primero por encima de todo. Así o más claro. Pero bueno, mi querido Jaime, ya se está moviendo el tema también en Estados Unidos. Desde Estados Unidos han estado confirmando mucha de la información que no se confirma en México. Uf, ¿por dónde le entras? Híjole, man. Mira, yo creo que aquí estamos ante un asunto que evidentemente, si lo vemos desde el lado de México, es evidente que México tiene un largo historial de afrentas, de casus belli contra Estados Unidos, sobre todo por la actuación de agentes de la CIA. Y cuando digo un largo historial, pues me refiero a cómo la CIA ha intervenido de forma abierta, encubierta, oficiosa, extraoficial durante mucho tiempo en sin censura. Se ha hablado hasta la saciedad de cómo la CIA tenía incluso en su nómina a presidentes desde Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría,
Es increíble, ¿no? El cinismo de Estados Unidos, ¿no? Pero, y resulta chocante porque aquí te das cuenta cuando Caroline Leavitt hace alusión a la falta de empatía del gobierno de México, te das cuenta de la estrechez de miras, de lo que yo llamo el solipsismo de Estados Unidos, que cree que solamente su realidad es la que cuenta. No tienen empatía, no tienen conciencia, no tienen, son unos ignorantes realmente impresionantes. Si tú le preguntas a Caroline Leavitt sobre el papel que jugó la CIA durante la matanza de Tlatelolco del 68, si tú le preguntas a Caroline Leavitt algunos detalles sobre la guerra del 46-48, 1800, cuando Estados Unidos arrebató la mitad a México, no va a estar informada. O sea, por eso digo que padecen de este solipsismo, de esta falta de conciencia y sensibilidad en el ámbito que es tan delicado como las relaciones diplomáticas, ¿no? Eh, pero mira, yo creo que todo lo ocurrido, y que no hubiéramos tenido conocimiento de ello si no es por la desafortunada muerte de estos dos agentes de la CIA, te indica que la CIA sigue operando en México de forma encubierta. ¿Ustedes se acuerdan cuando la CIA, agentes de la CIA participaron y agentes de la DEA sobre todo participaron en la detención del Chapo Guzmán utilizando un uniforme de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o creo que fue de la Marina? Desde entonces la CIA opera así y lo hicieron durante el gobierno de Fox, de Peña Nieto, de Calderón. Y a raíz de lo ocurrido, de lo registrado en Chihuahua, todo parece indicar que siguen operando de forma encubierta y muertos de la risa. Yo tengo aquí la impresión de que alguien está mintiendo. Y ese alguien no solamente es la gobernadora del estado de Chihuahua. Ayer estaba escuchando, y aclaro, estoy aquí entrando en el terreno de la especulación. Ayer yo escuché una entrevista que le hicieron a John Feely. John Feely, ¿quién es John Feely? John Feely es de los diplomáticos veteranos del Departamento de Estado. John Feely fue incluso el encargado, fue el encargado de las relaciones en el Departamento de Estado con México. Luego estuvo mucho tiempo en la Embajada de México. Y me llamaron mucho la atención las declaraciones de John Feely. Él decía que acababa de estar en México y que, según tenía el entendido, México estaba muy contento con la colaboración de agentes federales de Estados Unidos, incluidos los de la CIA. Me llamó poderosamente la atención porque John Feely es uno de estos viejos, ya se retiró del servicio diplomático estadounidense, se retiró junto con un grupo de embajadores, este es John Feely, que ayer lo entrevistó PBS, y estaba en esta entrevista sugiriendo que México estaba contento con el nivel de colaboración de las agencias federales. Pero me llamó muchísimo porque John Feely es un funcionario serio, es de carrera, diplomático de carrera, renunció a su cargo en protesta por la actuación de Donald Trump durante su primer término. Él, junto con Roberta Jacobson y otros diplomáticos, renunciaron porque consideraban a Donald Trump un loco, un diplomático que no le hacía caso al Departamento de Estado. Se fue, se largó en protesta. Y ayer sugería John Feely que el gobierno de México estaba muy a gusto en este proyecto de colaboración con las agencias federales. Y quieras que no, te queda la duda si realmente Omar García Harfuch realmente tiene ese nivel de cooperación que sugiere John Feely. Insisto, lo que acabo de decir está en base a especulaciones que surgen de las declaraciones de John Feely. Bueno,
Por otro lado, si hacemos caso al reportaje que sacó y que tú hiciste alusión en Los Angeles Times, hay un recuento de que no solamente eran 2 agentes, sino que eran 4 agentes, ¿no? Y que, vestían uniformes, de oficiales mexicanos. Se habían tomado, estaban usurpando funciones de oficiales mexicanos con el uniforme mexicano para no ser descubiertos. Y en todo esto parece indicar que, una de 2, o Omar García Harfuch sí sabía, y están jugando aquí a un espectáculo de espejos o de sombras, o la presidenta sí sabía, o la presidenta ni Harfuch no sabían, y todo esto tiene que ver muchísimo con las versiones que hemos visto desde el inicio, sobre todo del segundo mandato de Donald Trump, en el sentido de que Donald Trump ha presionado muchísimo al gobierno de México para intervenir directamente, atacar a los cárteles. Esta es una forma de concesión, permitir que estén presentes algunos elementos de la CIA, porque según esto estaban entrenando a los mexicanos en el tema del manejo de drones. Entonces, realmente, generalmente cuando ocurren este tipo de operaciones antinarco, que son el escenario de básicamente una especie de la antesala de una guerra civil, como ya vimos durante la presidencia Calderón, se produce lo que se conoce como, se produce una especie de densa niebla que oculta muchas cosas, operaciones encubiertas, alianzas insospechadas entre el poder político y los narcos, y que es lo que caracterizó precisamente a la administración de Felipe Calderón. A mí no me gustaría que estuviéramos entrando o regresando de nueva cuenta a escenario de densa niebla que lo encubre todo, donde no hay certeza de por dónde andan los tiros, hay una participación oficiosa, no confesada de la CIA, que es aceptada a regañadientes por el gobierno de México. 1, 2, estamos hablando aquí de una abierta traición de Maru Campos y que posiblemente otros gobernadores, porque se especula con la posibilidad de que también Samuel García, el gobernador de Nuevo León, también habría permitido la actuación de la CIA dentro de su territorio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Insisto, si no es por este trágico accidente, no nos hubiéramos enterado. Y lo que me parece más importante y al mismo tiempo penoso es que efectivamente el Senado tiene la potestad para investigar, para requerir a la gobernadora de Chihuahua para que responda a estas dudas, lo mismo que a su fiscal estatal, pero me da pena ajena el papel que ha jugado de traidor a la patria el PAN, con figuras como Ricardo Anaya, con figuras como Marco Cortés, como Lili Telles, todos estos en un plan tan entreguista, tan sumiso, tan de felpudo, dejándose pisotear, pidiendo la intervención de Estados Unidos, para mí realmente resulta muy preocupante la actitud del PAN. Pero ayer veíamos cómo el PAN estaba entrando en una fase ya de crisis interna con la renuncia de la alcaldesa de León, que está harta del PAN, que dice que la presiona mucho el liderazgo del PAN en la Ciudad de México. Parece ser que le piden más moches para financiar campañas. Y yo creo que también aquí están las propias aspiraciones de la alcaldesa de León para pasarse a Movimiento Ciudadano. Y finalmente, y esto tiene que ver con lo que tú hacías alusión, creo que dijiste que la Embajada de México en Washington había puesto a circular el mensaje de la presidenta, ¿es así? Sí, como parte de aquella estrategia que en algún momento te dije que notaba y que me habían confirmado que era responder al momento lo que consideraban falso o que necesitaba ser refutado o aclarado.
Fíjate que es que ayer trascendió en Bloomberg, lo dio a conocer, que la presidenta de México ya esté valorando cambio, cambio de representante de México en Washington. La presidenta tiene en la mira, según Bloomberg, a Roberto Laceri. Roberto Laceri es actual director de 2 bancas de desarrollo, Nafinsa y creo que Bancomext. Y ha participado Roberto Laceri en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, y ha estado presente en las negociaciones, ha estado en Palacio Nacional. Seguramente la presidenta ya platicó con él. Es lo que Bloomberg señala, que ya tiene a Roberto Laceri como recambio de Esteban Moctezuma, que desde mi punto de vista no ha tenido un papel muy digno. Roberto Laceri considera, según sostiene el Bloomberg, sería un embajador clave en estos momentos en que México negocia con el TEMEC. Así es que hay muchas cosas por ahí que se están moviendo y va a ser interesante cómo, en qué términos, primero se produce la entrevista de Maru Campos y vamos a ver si asiste o no Maru Campos al citatorio que le ha puesto, a la que le ha instado el Senado de México para el próximo 28 de abril a las 11 de la mañana. Por cierto, nos hemos enfocado en el tema por obvias razones de los agentes de la CIA, pero desde Chihuahua hablan de que de manera fast track, de manera rápida, aprobaron que le pusieran el nombre de una conocida calle, de una conocida avenida allá en Chihuahua, el nombre del esposo muerto, fallecido de Maru Campos a esa calle. Otras cosas están pasando, ¿no? Mencionabas el caso de Samuel García, a lo mejor por eso Colosito se quedó como el único votando en contra de la comparecencia, de la invitación a Maru Campos, poniéndose el guarache antes de espinarse. Ya ven que son compadres. Pero esto fue lo que dijo Colosio. Colosito, vamos a ver y escuchar. Ahora sí que hay que darle la razón a Gerardo Fernández Noroña, que les llama movimiento paniaguado, o sea, como más panistas que los panistas, pues así resultó Colosio, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Reformas constitucionales de alto impacto para toda la gente de México. La facultad del Senado para poder legislar en materia de inteligencia artificial, la prohibición de discriminación por edad en el ámbito laboral, el reconocimiento constitucional del derecho de consulta de las personas con discapacidad en toda la ley política y pública que les concierna, derechos humanos de los connacionales que residen en el extranjero y una larga lista de etcéteras. Esas son las sesiones que estaban convocadas para el día de hoy, al menos. Pero en lugar de estar celebrando eso, en cambio estamos aquí desplazando esas reformas urgentes, sustantivas, para debatir este punto de acuerdo que, con todo respeto que merece esta comisión, no tiene en su base una cuestión constitucional, sino una motivación 100% política. Por favor, empecemos reconociendo eso. El Senado no tiene la facultad constitucional que se pretende. Este es un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta comisión tiene por objeto exclusivo analizar y dictaminar asuntos de naturaleza constitucional y sabemos bien que este no es el caso. Este dictamen cita efusivamente a la Ley de Seguridad Nacional y en todo caso debería ser la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional la que esté desahogando este tema, misma que tanto Movimiento Ciudadano y un servidor personalmente he exigido que se termine de constituir. Sabemos y que nosotros hemos hecho lo propio, pero por favor, insistamos que también la Cámara de Diputados haga lo propio para que finalmente podamos constituirla. Ahí pido que se haga lo propio. ¿Cuál es la cuestión constitucional que aquí se debate? No hay ninguna. No existe una colisión de normas constitucionales que debamos de resolver. No hay una interpretación de la Carta Magna que esta comisión deba de esclarecer. La gobernadora de Chihuahua, el fiscal general de ese estado no le rinden cuentas a este Senado.
le rinden cuentas al Congreso del Estado de Chihuahua, le rinden cuentas a la ciudadanía del Estado de Chihuahua y a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establecen para tal efecto. Esa es la estructura del federalismo mexicano, de la soberanía de cada entidad. Si lo que se busca es supervisar la política exterior en relación con la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional, entonces la comparecencia que procede es la del Ejecutivo Federal. La Secretaría de las Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Consejo de Seguridad Nacional, esas son las instancias responsables, no la gobernadora de Chihuahua, por Dios. Citar a una autoridad local con base en una facultad que la Constitución reserva para fiscalizar al Ejecutivo Federal es simplemente citar a la persona equivocada con el fundamento equivocado, además de sentar un precedente terrible para nuestra política nacional. Las investigaciones están en curso, es prematura, es irresponsable, es jurídica y políticamente irresponsable concluir que estamos ante una violación a la soberanía nacional cuando los propios hechos aún no han sido esclarecidos. Y pretender solventar esa violación a la soberanía nacional violentando la soberanía estatal es, por decirlo menos, incongruente. Perdón, pero qué forma tan pasivo-agresiva de disfrazar o matizar un citatorio a una gobernadora argumentando que es una respetuosa invitación a una reunión de trabajo. Eso no se hace mediante un punto de acuerdo pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales y posteriormente en el Pleno. Bastaba con levantar el teléfono y hacer la llamada para invitar a la gobernadora a la reunión de trabajo. El federalismo mexicano no se defiende vulnerándolo, menos cuando se hace desde la Casa del Federalismo. Es cuanto. Ceci se nos quedó congelado. Vicente debe haber salido por ahí. Discúlpeme, todavía ando un poco enfermo de la garganta. Permíteme, Jaime, nada más. Nunca había visto una defensa. Bueno, en realidad, primero no le entendí casi nada. Segundo, es una defensa. Estamos discutiendo de que la gobernadora violó la Constitución, violó la Ley de Seguridad Nacional. Esta mañana empezamos con Vicente ese tema. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Ley de Seguridad Nacional que prohíben expresamente que agentes extranjeros operen en territorio nacional sin el conocimiento y autorización de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Qué haces cuando un gobernador viola la ley? Abiertamente es eso, va. La presencia de 4 agentes de la DEA desde enero pasado muestran lo que está haciendo la gobernadora Maru Campos. Y ya lo decía Jaime, aquí en este país tenemos la participación de la DEA, de la CIA, que no ha sido nada sustanciosa. La tuvimos en el 68, la tuvimos en la Guerra Sucia, y podemos documentar cada movimiento de la CIA en Guatemala 53-54, en Brasil en 64, en Bolivia 67, en Chile en 73, 61, que no se me pase, en Bahía de Cochinos para derrocar a Fidel Castro, pero la podemos seguir a donde sea, Uruguay, no voy a salir de América Latina, a República Dominicana. Lo que se está discutiendo es que la gobernadora, primero, está mintiendo, eso ya es abierto. Segundo, ella y su fiscal general autorizaron la entrada de agentes extranjeros que prohíben la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, ¿tienen razón en citar e invitar a la gobernadora? Sí, que está protegida, pues también aquí lo dijimos justamente comenzando la charla con Vicente. La gobernadora goza de, además del fuero o la declaración de inmunidad, la goza, sí, constitucional, pero también goza de inmunidad estatal. Así que si quiere ir, va a ir. Si no quiere ir, se puede lavar las manos y mandarlos a volar, pero el punto central no es si va o no va, sino que sí se está violando la Constitución,
se está violando la ley de seguridad nacional y están subrepticiamente o clandestinamente invitando a trabajar, porque esa es la palabra, u operar en la clandestinidad agentes o elementos de la Agencia Central de Inteligencia. Están haciendo trabajo clandestino. ¿Para qué? Bueno, pues lo hemos visto. La historia nunca habla bien de la CIA. La CIA nunca opera en un país para ayudarlo. La CIA ayuda a derrocar gobiernos, a desestabilizar países, ayuda a comprar a la prensa, ayuda a crear grupos paramilitares, pero nunca la presencia de la CIA ha sido benéfica para ningún país, para ninguno, nunca, desde que fue creada en 1947. Entonces, lo que está en discusión es si violó o no la ley la gobernadora. Y la otra es, ¿qué hacen 4 agentes de la CIA operando en México desde enero pasado? ¿Qué hacen vistiendo uniformes de la Policía Judicial o de la Agencia Estatal de Investigaciones? Ese es el punto central y no está a discusión. Ellos ya lo reconocieron, la gobernadora está mintiendo, ha cambiado de versiones por lo menos 3 veces, el fiscal general, discúlpeme, está mintiendo, también ha cambiado el fiscal le aparece a la derecha de la gobernadora, a la izquierda nuestra, César Jáuregui. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con la CIA? Sí merece una explicación el Senado de la República, sí merece una explicación la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a menos, como dice Jaime, y ahí voy a entrar también, y Jaime lo aclaró muy bien, un poquito al terreno de la especulación. A menos que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, haya, sin autorización de la presidencia, haya autorizado a agentes de la CIA a operar en México, o a menos que lo haya hecho con la autorización de la presidenta. Entonces, sí hay mucho en juego, La CIA no es una dependencia para andarse con juegos. Aquí la tuvimos desde 53 más o menos, y hasta el gobierno de José López Portillo, manejando bajo sueldo a 5 presidentes de la República, no 3, como dice todo el mundo. Está documentado que 5 presidentes de la República trabajaron para la CIA a partir de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Y a partir de Miguel de la Madrid, la CIA se retiró un poco por aquel desprestigio que tenía. Teníamos el 68, teníamos el 71, se retira un poco, pero entonces, a partir de Miguel de la Madrid, los presidentes empiezan a trabajar ¿con quién? Directamente con la Casa Blanca. Y así pasó de Miguel de la Madrid y hasta Enrique Peña Nieto, por eso no lo vimos. Y 2 casos especiales son Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, quienes, para que la Casa Blanca validara los fraudes, el caso de Salinas el 68, el caso de Calderón 88. El 2006, 88, sí, dije 68, ¿verdad? No, 88. Para que la Casa Blanca validara el fraude de 88 con Carlos Salinas y el de 2006 con Felipe Calderón, lo que hace la Casa Blanca es condicionarles a que abran la puerta a todos los agentes de las corporaciones que decidiera la Casa Blanca. Y aquí era un nido de espías, un nido de agentes de inteligencia, de agentes de contrainteligencia, hasta el gobierno de Peña Nieto, lo hemos dicho, hasta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le cierra la puerta con una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, lo que está en juego es eso. ¿Qué hacen 4 agentes de la CIA en este país? Y si se confirma que también operan en Nuevo León, entonces, bueno, ya con lo de Manuel Campos ya es un escándalo. Si se confirma lo de Nuevo León es un escándalo grandísimo, porque entonces la CIA está entrando a este país clandestinamente a través de los gobiernos de oposición. Uno, del Partido Acción Nacional, el otro de Movimiento Ciudadano. Y esa es la reacción de Luis Donaldo Colosio Riojas. Esa es la reacción está de antemano justificando o tratando de justificar a un gobierno de Movimiento Ciudadano que está, por lo menos ahorita, supuestamente colaborando con la Agencia Central de Inteligencia, Vicente y Jaime. Así que es un problema serio, es un problema grave. La CIA nunca ha dejado nada bueno a ningún país, Jaime
Vicente. Fíjense que también si Maru Campos va al Senado y el fiscal, deberían de aclarar lo de la Torre Centinela, creo que le llaman. Estaba viendo Torre Centinela. información. Maru planeó meter agentes del FBI, la DEA y del CBP a Chihuahua, lo reveló su jefe de policía. Leo de los colegas de Sin embargo, aunque lo traen diferentes medios de comunicación. Mientras el gobierno federal reafirma la soberanía de México ante los intentos intervencionistas de Estados Unidos, María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, le está abriendo las puertas del Estado a las agencias de seguridad extranjeras, entre ellas el FBI, la DEA, la CBP y la patrulla fronteriza. No solo para hacer intercambio de información, sino para que éstas tengan presencia en el territorio mexicano, como el jefe de policía chihuahuense. La Torre Sentinela, estoy citando, la Torre Sentinela es abierta para la presencia eventual y eventualmente permanente de estas agencias, FBP, así lo aseguró Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en una entrevista. Algunas de las agencias de seguridad de Estados Unidos a las que el funcionario estatal se refiere y con las que el gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos, piensa colaborar e incluso invitó a trabajar en territorio mexicano, son el FBI. Desde el 2025, el periodista de investigación Francesca de Anuncio publicó un reportaje en el medio estadounidense Texas Observer, en el que alertó que la gobernadora de Chihuahua planeaba instalar un vasto proyecto de vigilancia estatal, esto mediante la instalación de un centro de mando policial para Chihuahua en la llamada Torre Centinela, que a lo largo de sus 113 metros de altura contará con aproximadamente 10,000 cámaras y unos 2,000 lectores de placas. El secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya, confirmó que el gobierno de aquel estado busca permitir la presencia de agentes de seguridad en Estados Unidos en territorio mexicano. Creo que también ameritaría que aclararan esta información, porque si en este caso es la CIA, pues también habría un problema si son del FBI o incluso de la DEA, mi querido Jaime. Pues sí, yo creo que esto demuestra, y habría que recordar que en el año 2020, Andrés Manuel López Obrador, harto precisamente de esta injerencia, de este continuo injerencismo de las agencias federales de Estados Unidos, introdujo cambios a la Constitución en la ley precisamente de seguridad nacional. Y a partir de entonces quedó claro que es una grave violación a la soberanía nacional la actuación de agencias federales de Estados Unidos, entre ellas la DEA, CBP y US Marshals y la CIA. Para la gente que no sepa, la CIA siempre ha tenido su lugar en el seno de la Embajada de Estados Unidos en México. Siempre han estado operando ahí. Todo mundo sabe, la CIA tiene un lugar. Hay distintas clases de agentes de la CIA. Hay los famosos agentes de la CIA que son analistas, son sobre todo analistas que disponen de información que se difunde, que reciben a través de los llamados centros de fusión en Estados Unidos y México, pero hay otros agentes operativos. Ya los agentes de la CIA no funcionan como antes, que ahora sí que le andaban haciendo al espía chino, captando colaboradores, confidentes, sembrando información en los medios de comunicación, principalmente en los periódicos. Hoy la Agencia Central de Inteligencia dispone de un sistema tan sofisticado de espionaje que básicamente reciben en sus despachos este tipo de información para hacer el análisis de esta información, pero desde que reingresó Donald Trump, y sobre todo pensando en utilizar a la CIA como una herramienta de reconquista de todo el hemisferio,
Ahí tenemos los casos de Venezuela, tenemos los casos de Colombia, donde ha puesto toda su atención la CIA y ahora México. Entonces ha puesto a trabajar a sus operativos para que intervengan de forma extraoficial, mezclándose con agentes mexicanos bajo, digamos, el visto bueno de aquellos gobernadores estatales, como es el caso de Maru Campos, posiblemente Samuel García, sabes, me llamó la atención esta participación de Luis Donaldo Colosio Riojas, en el sentido de que el gobierno federal estaría violando la soberanía estatal de Chihuahua. Y entonces uno dice, bueno, una de dos, o este cree que somos pendejos o él es tremendamente pendejo, que no entiende que el capítulo Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional es un ámbito que solo compete al gobierno federal. Alguien tendría que jalarle las orejas o ponerle en la esquina con orejas de burro a este personaje, porque ciertamente por eso en el 2020 Andrés Manuel dijo no vamos a permitir que las agencias federales trabajen a contentillo dentro del territorio mexicano, y por eso hizo este cambio constitucional que enfureció a la CIA y a la DEA. ¿Se acuerdan esta campaña que lanzó la DEA acusando a López Obrador de ser aliado del narco, que por eso había restringido sus acciones? Y de esta versión se hicieron eco los líderes de la oposición, empezando por Lili Téllez, luego Alito Bandito, sumándose así a la estrategia de la DEA para atacar una reforma constitucional que ponía límites a la actuación de las agencias federales. Y el maestro Paco ha hecho una excelente enumeración. Existen, bueno, es lo que se me hace increíble, existen obra publicada, libros que detallan todas y cada una de las operaciones encubiertas o abiertas para derrocar regímenes de la CIA en América Latina, en todo el mundo. O sea, ¿realmente Maru Campos es tan ingenua o es tan tonta que no entiende la amenaza que supone entreabrirle la puerta a agentes de la CIA? ¿No entiende el riesgo que corre la nación? Así es que yo creo que necesita responder, pero también me gustaría mucho ver una respuesta más enérgica de la presidenta de México, porque hasta ahora lo que ha dicho a la presidenta es: estamos investigando, vamos a ver qué es lo que le dice el embajador a Relaciones Exteriores, y después de hablar con la gente de Relaciones Exteriores, el embajador tendría que vérselas conmigo. Pues vamos a ver si la presidenta recibe en Palacio Nacional al señor Ronald Johnson, que está haciendo de las suyas, como suele ser habitual en él, como insigne representante de la CIA en operaciones encubiertas en toda América Central. Me está avisando Madame Kika que somos por ahí de 11,000 personas conectadas y apenas 4,000 likes. Así que le pido que no se le olvide ayudarnos con los likes. Los likes no cuestan, pero sí hacen la diferencia para que no nos esconda YouTube, más allá de sus aportaciones económicas, más allá de sus donativos. Por favor, necesitamos esa lluvia de likes para que se mueva la transmisión en vivo y en directo de YouTube. Mi querido Paco, por otro lado, ¿qué piensas de la renuncia a la dirigencia nacional de Morena de Luisa María Alcalde? Se confirma que se va de Morena, que la invita a la presidenta para quedarse en el puesto que está dejando Estela Damián, que buscará ser la candidata a la gubernatura en Guerrero. Eso también algunos ya lo veíamos venir, pero bueno, lo de Estela Damián, lo que no veíamos venir era el rápido enroque. Se va Luisa María Alcalde, muchos se preguntan si también se va a ir Andrés Manuel López Beltrán, si la que llegará sería Ariadna Montiel, si sería la Leticia Ramírez, a quien le tengo un
cariño y un respeto por su trato tan amable y generoso cuando era encargada de atención ciudadana en tiempos de López Obrador, si sería ella la que se quedara en la Secretaría del Bienestar. La ve bien la presidenta, la tiene cercana. Así que, mi querido Paco, el rompecabezas político en torno a la presidenta y en torno al partido se mueven las fichas, mi querido Paco. Vicente y Jaime, para que no nos cambien, no nos gane el tiempo, sí, aquí lo habíamos dicho varias veces, Luisa María Alcalde Luján estaba verde, muy verde. Déjenme de contarles, porque lo conté ayer, hace 6 meses que llegué aquí a mi pueblo, me regalaron un libro, poco antes de salir para acá, me regalaron un libro que se llama La Reina Sola, que es una novela histórica de Jorge Molist, y la trama es muy sencilla. Una joven reina recién coronada y sin experiencia de gobierno es abandonada por su marido en los peores momentos de su pequeño reino, y tiene que enfrentarse a todos los peligros del mundo. Carlos el Gran Emperador, Francia, el Papa despiadado, a la Iglesia, a los reyes para derrocarla y terminar su reino. Bueno, a mí me da la impresión de que esa es Luisa María Alcalde Luján. Llegó a Morena sin una gran fuerza y todo mundo se la intentó comer, literalmente hablando. La eligieron lideresa nacional de Morena en sustitución de ¿quién? De Mario Delgado Carrillo y Citlali Hernández, para afrontar, Pero, para mí, lo Paco, que era su mayor peligro. Sí. Paco, perdón por interrumpir, pero ¿verde? Pues si la hoy o próxima consejera jurídica fue secretaria del Trabajo, fue secretaria de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador. No creo que se pueda, o sí, verde. Vicente, sí, pero claro, o sea, una cosa es ser funcionario de gobierno y otra cosa es líder o dirigente de un partido. Son cosas bien distintas, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y sobre todo, mira, llega un partido que enfrenta un futuro sin Andrés Manuel López Obrador. López Obrador era un ente cohesionante, ¿sí? Y de pronto Luisa María Alcalde Luján llega, entre otros, por ejemplo, con Carolina Rangel Gracida, que llega como secretaria general en lugar de Citlali. ¿Algún día has visto a Carolina Rangel Gracida? ¿Hace cuánto no ves a Andrés Manuel López Beltrán? O sea, de pronto los números que da Luisa María Alcalde Luján tiene razón, pero eso no quiere decir que haya unión. No pudo cohesionar al partido. Llegó a enfrentar a puro monstruo, por eso yo les decía, me recordó mucho a esa novela histórica, porque tenía que enfrentar a todo mundo. A todo mundo. Y tenía que hacerlo solo. Lo que vemos, por ejemplo, de Andrés Manuel López Beltrán, que son sus escándalos. Puede gustarnos o no, pero sus escándalos. Y podemos decir que él no tiene la culpa, pero lleva a las espaldas un apellido que pesa demasiado. Me guste o no, le guste a él o no. Sí, no hubo nunca una especie, no hubo nunca una cohesión entre los monstruos del partido. Tenía por un lado primero a Dan Augusto y luego por el otro a Ricardo Monreal, que la comen en experiencia pero grande. Y luego lo que vimos en la iniciativa de reforma electoral de la presidenta, pues se la comieron el Partido Verde, se la comió el Partido del Trabajo. Podemos decir que no trabajaron los coordinadores del Senado, que ya era Nacho Mier, y que tampoco Ricardo Monreal, y que tampoco ellos querían que pasara la reforma electoral, y el plan B le sale edulcorado. Así que eso se llama falta de experiencia, Vicente, y tan es la falta de experiencia que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo que intervenir abiertamente en varias ocasiones. ¿Tú recuerdas en su primer Consejo Nacional? La presidenta tuvo que enviarles una carta, dar un manotazo.
dar un manotazo, ¿para qué? Para darles a conocer cuál es la responsabilidad ética y moral del partido. Y ese manotazo se dio, ¿por qué? Porque Luisa María Alcalde Luján no podía controlar al partido. Era una polémica por los estilos de vida, ¿sí? El partido no contaba, pero en ese momento que interviene la presidenta, con una especie de aristocracia interna, un jet set, una nobleza o un linaje morenista, cualquier cosa que eso quiera decir. Pero en julio de 2025, yo recuerdo mucho, el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo lanzó una advertencia que nadie tomó en cuenta. El respaldo popular se va a debilitar si no hay unión en Morena. Y no lo hubo. Y antes, en mayo de 2025, la presidenta Sheinbaum dio ese manotazo con una carta que deben ustedes recordar. La carta contenía 10 puntos a delinear las reglas y acuerdos internos de cara a los futuros periodos electorales. Y no voy a delinear los 10 puntos, pero el primero, el valor de la unidad. Y lo que hay en Morena es una cena de negros, hay una cena de caníbales, hay división interna, por más que no lo quieran ver. Aquí lo dijimos en varias ocasiones, en Morena necesita haber un proceso de autocrítica serio, formal. Nunca se dio. Las decisiones se toman de arriba hacia, en ese jet set, en esa nobleza morenista, se toman así hacia abajo, que es contrario a lo que les enseñó el presidente López Obrador, de abajo hacia arriba. Así que podemos apostar a lo que sea, pero ese manotazo que da la presidenta en mayo de 2025 es grande. Es grande, es la presidenta misma porque es su legado político. Y luego da otro manotazo la presidenta la semana pasada, renuncia Citlali Hernández a la Secretaría de la Mujer para irse a coordinar la Oficina de Elecciones y Alianzas, Citlali. ¿Y eso qué es? Pues le quitaron todo el poder a la presidenta de Morena, a Luisa María, le quitan todo el poder. ¿Qué iba a hacer? Si ya las alianzas las va a tener Citlali, si las elecciones las va a controlar Citlali, ¿qué va a hacer? Pues la dejaron, estaba sola, así que para mí es una reina sola que termina por hundirse. Citlali Hernández Mora llegó para arreglar todo ese desastre que había en Morena, lo pueden reconocer o no, pero cuando tú cambias a una dirigencia nacional, cuando estás a punto de llegar a unas elecciones, estamos ya en camino, algo está pasando. Así que lo pueden reconocer o no, pero había desunión, hay una cena de grupos caníbales morenistas y Luisa María Alcalde es muy joven, fracasó, por más que nos dé todos sus logros, fracasó, pero es joven, se va a reponer. La dirigencia de un partido es diferente a tener un puesto en el gobierno federal, Vicente. Para mí así se resume todo y la presidenta, recuerden, es su legado. Así que tiene que dar un manotazo con Citlali y ahora sabemos que va a haber, va a haber cambio de dirigencia. El día último de este mes se va a definir. Si estuviera haciendo muy buen trabajo, se habría quedado. Ahora, ¿dónde va? A la Consejería Jurídica. Sí, así que para mí sí hay un retroceso, hay una mujer que no tuvo experiencia, que no supo amalgamar al partido y que urgen cambios para enfrentar el proceso electoral que empieza en 1 mes y medio, 2 meses, en Morena y en todo el país, Vicente y Jaime. Así es. Ahora, otra cosa, un buen debate. Ahora que se queda, todo parece indicar Andy López Beltrán como el secretario de organización de Morena. Sí, se puede presumir las millones de afiliaciones, pero eso no significa la lealtad de millones de personas. Se pueden afiliar, pero eso no significa el trabajo que se necesita para que avance la transformación. Bueno, así lo entiendo yo. Mi querido Jaime, tu opinión acerca del cambio de dirigencia en Morena. Luisa María Alcalde acepta después de algunas horas la invitación, porque así lo mencionaron, ¿no? Déjeme pensarlo, presidenta, y acepta la invitación de la presidenta para convertirse en consejera jurídica. Pues yo creo que a estas alturas
no cabe más que, a ver, este golpe de timón que ha dado la presidenta, porque a mí no me cabe duda que ha sido decisión de la presidenta de cambiar la dirigencia de Morena, poner a Ariadna Montiel al frente de Morena y a Luisa María Alcalde, digamos que ponerla, a mandarla a la banca en calidad de asesora jurídica, cuando ya sabemos que el equipo que asesora jurídico a la presidencia es un equipo consistente, ¿no? Es decir, no dependerá la defensa jurídica de presidencia solamente de Luisa María Alcalde. Así es que es un puesto seguro para la presidenta, para colocar, para mandar a calentar banca a Luisa María Alcalde, que por otro lado ha dado muestras de inexperiencia, ha sido poco consistente. Luisa María Alcalde, pues es una chica brillante, con mucha, digamos, energía, es carismática, es una cara bonita, y no solamente una cara bonita, es inteligente, pero creo que la inexperiencia le ha jugado una mala pasada. Y ya sabemos que los operadores políticos tienen que aprender a jugar en todo terreno, pero cuando tienes a una mujer joven, guapa, que lo que le importa, por ejemplo, las ideas de crear solamente un podcast, las ideas yo creo que Luisa María Alcalde es un caso que bien se puede comparar al de esta chica Turrent, ¿cómo se llama? La del director del Canal 11. Renata Turrent, que pues por inexperiencia las ponen ahí, pero no dan el ancho, necesitas estar más fogueadas. Y aunque, acuérdate, aunque el presidente López Obrador la haya puesto como recambio, como enroque en la Secretaría de Gobernación, lo hizo en el último tramo del gobierno de López Obrador, cuando López Obrador, haciendo lo que está haciendo ahorita la presidenta, dice, vamos a ponerla aquí como secretaria de Gobernación, donde no va a tener mucho trabajo, donde ya prácticamente está todo resuelto, vamos a mantenerla ahí, vamos no a quitarle, no vamos a serrucharle el piso, vamos a mantenerla ahí como un activo importante de Morena, pero que sin que se note mucho de que estamos aquí tapando el ojo al macho, y creo que es lo que está pasando ahora con Luisa María Alcalde. Yo no sé si Luisa María Alcalde, yo creo que no ha encontrado su espacio, Luisa María Alcalde. Yo no la veo y nunca la vi como dirigente de Morena. Para tener a alguien, y lo dice muy bien el maestro Paco Cruz, para tener a alguien como un operador político de un partido político, necesitas a alguien que necesariamente sepa negociar con los ángeles y con el diablo, sepa hacer alianzas, sepa conocer perfectamente el terreno, que es lo que hacía de forma magistral Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y lo han hecho otros operadores, nos guste o no, como Adán Augusto, como Ricardo Monreal, etcétera. Pero no puedes poner a una chica realmente con tan poca experiencia en los terrenos de la operación política en serio. Yo creo que Luisa María Alcalde habría quedado quizá mejor, no sé, en un escaparate menos, donde uno se ensucia menos las manos, donde uno tiene que lucir su cuerpo serrano, quizás relaciones exteriores, yo no sé, pero no funcionó en Morena. Es mi opinión muy personal, esto no es nada personal con Luisa María Alcalde. Yo creo que Luisa María Alcalde es, insisto, una mujer eh, muy brillante, muy inteligente. Pero hay otro aspecto que a mí me resulta chocante en general. Luisa María Alcalde, no nos olvidemos, pertenece también a este estirpe de los alcaldes, ¿no? Los alcaldes siguen teniendo mucho peso político en el seno de Morena, el padre, la madre, o sea, toda esta dinastía de los alcaldes, la hermana, es es como si estuviéramos obligados todos los mexicanos a aceptar que los alcaldes, los Lázaro, los Cárdenas, tienen que tomar parte por cuota. Es una cuota que tenemos que aceptar y te callas, ¿no?
Y cuando yo creo que un movimiento de transformación requiere de gente que sepa hacer historia, ¿no? Hacer historia, ¿no? Por ejemplo, si me pones tú, si comparas tú a un personaje como Luisa María Alcalde y la comparas con Andrea Chávez se la come, ¿me entiendes? Porque Andrea Chávez es una mujer pilas, es un agente del cambio. ¿Cómo se movió desde joven con los feminicidios en Ciudad Juárez? ¿Me entiendes? Y Andrea Chávez no forma parte de ninguna estirpe, de ninguna dinastía. Se ha ganado por derecho propio su derecho a contender por la gubernatura de Chihuahua, aunque no le parezca a alguien dentro de Morena, ¿no? Entonces, aquí hay algo que aquí hay algo que tiene que ser revisado. Es momento de revisar la estrategia de Morena, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y yo creo que es lo que está haciendo la presidenta, diciendo, soltando linduras a favor de Luisa María Alcalde, diciendo, no, es que Luisa María es una excelente abogada, es una excelente abogada. A mí no me consta que Luisa María Alcalde sea una excelente abogada, que resulta que es carismática, que es inteligente, que tiene energía, sí, pero eso no basta. No basta para manejar un partido político. Ahí necesitas, insisto, alguien que se arremangue las mangas de la camisa, que opere a múltiples niveles. Y Luisa María Alcalde, hay que reconocerle que tuvo por lo menos esta intención de patearse el terreno, de ir al territorio, pero yo no sé si ir al territorio fue suficiente, porque iba al territorio, convocaba ruedas de prensa, que en la verdad no aportaron nada nuevo, nada nuevo. Era como decir, vengo aquí a marcar esta esquina de la nación, doy mi rueda de prensa y me regreso. No, así no funcionan las cosas. El líder de un partido tiene que estar continuamente trabajando, a veces a la chita callando, entrevistándose con quien es necesario, tocando base con lo que hacía López Obrador, tocando base con campesinos, con comunidades. Es un trabajo arduo, arduo. Entonces, yo creo que es necesario un golpe de timón, porque Ariadna Montiel, esa sí que es una operadora política, para que veas. Ariadna Montiel desactivó cualquier crisis política en Guerrero. Fue una mujer que estuvo casi jugando milimétricamente con la oposición, y en este intento de la oposición y de los medios de comunicación por crear una crisis artificial en Guerrero tras el paso de los huracanes. Ariadna Montiel fue brillante, les ganó todas las partidas a la oposición y los medios de comunicación que estaban en contra de López Obrador y que vieron en el desastre de los huracanes la mejor oportunidad para tildar al gobierno de López Obrador como incompetente, insensible, etcétera. Ariadna Montiel no les permitió que avanzar en esa estrategia, nada. Y Ariadna Montiel, yo no sé esta mujer cuántas horas dormirá al día, pero es una mujer que tiene una capacidad de trabajo que es lo que se necesita en estos momentos en Morena. Bueno, pues se aceptan opiniones a favor, en contra. Antes de que nos gane la presidenta, siempre tus redes sociales, querido Paco. Vicente y Jaime, rapidísimo, nada más. Recuerden, Ariadna Montiel sí hace territorio. Yo la sigo desde el Consejo General de Huelga 1999. Y es una mujer que fue muy cercana al maestro René Bejarano, porque es maestro, es catedrático, y siempre ha hecho trabajo de campo. Le va a ir bien, yo espero que le vaya bien en Morena, que lo necesita mucho. Pero ya sabes, Vicente, yo, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana temprano, Vicente, o antes si hace falta, siempre, Vicente. Gracias, mi querido Paco, si nos permiten las tormentas. Oye, mi querido Jaime, la invitación para que te apoyen en No Apto para Cínicos. Sí, los espero a la 1:00 p.m, donde vamos a hablar la última embestida de Donald Trump, pero en esta ocasión el Financial Times consigna en una exclusiva
que ahora Donald Trump se ha encaprichado y que quieren que eliminen por adelantado a la selección iraní del Mundial de Fútbol y que quiere que en lugar de la selección de Irán pongan a la selección de Italia para tratar de congraciarse con la jefa de gobierno italiana después de esta pelea que tuvo con el Papa. Un enviado de Trump busca reemplazar a Irán con Italia en la Copa Mundial de Fútbol, porque sí, acuérdense que Italia fue eliminada por la selección de Bosnia-Herzegovina, pero Trump quiere eliminar a Irán del Mundial y quiere que en su lugar pongan a Italia. Y también vamos a estar con la última advertencia del ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Ha dicho que si en 48 horas Estados Unidos no libera 11 mil millones de dólares en fondos congelados de Irán, en activos congelados, si en 48 horas no responden, termina el cese de hostilidades, la tregua, y eso amenaza con volver a empezar enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, cosa que no desea. Ya Trump no sabe cómo salir de su laberinto. Vamos a hablar de estos dos temas con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, mi ideólogo de cabecera, mi editorialista estrella, Yago Batusay, que ayer se lanzó un editorial contra Maru Campos porque dice que permitió que la CIA entrara a su rancho. Ya saben que Yago Batusay tiene un rancho grande en Chihuahua, entonces está indignadísimo contra Maru Campos, así es que los espero a la 1 de la tarde. De 1 a 3, ya lo saben, no apto para cínicos. Mi querido Paco, mi querido Jaime, estamos al pendiente. Y bueno, y regresando al tema de Maru Campos, siguen defendiendo en el PAN a Maru Campos. Por aquí tenía a Jorge Romero.